Ok, buenas noches, disculpen por los pruebas técnicos. Bueno, ya me dijo el doctor. Bueno, antes que nada, buenas noches, mi nombre es Vladimir Vázquez Ambriz. Bueno, para mí es un privilegio, gracias al comité organizador, a la doctora Alcántara, al doctor García, es un privilegio para mí. Y de nuevo, disculpas por los problemas técnicos. Ya me dio una lección de vida que me dice que lo más importante es meterla bien. Entonces, lo que hicimos fue meter bien el dispositivo. Y bueno, la doctora ya prácticamente dijo todo lo que vamos a hacer. Entonces me voy a concretar y en obvio del tiempo, porque tenemos esta plática compartida y menudo problema, menudo reto, menudo desafío. Me encargaron el comité organizador es decir en 20 minutos lo que puede llevar toda una historia de investigación, toda una vida de estos investigadores que les voy a mencionar. Y me voy a concretar básicamente ya no tanto de los aspectos sindrómicos y quirúrgicos y anatómicos, sino un poquito un abuelo de pájaro, un poco de la vida de estos personajes que hicieron posible todo esto. Es realmente una aventura que muchos de nosotros tuvimos, yo le llamo el privilegio de compartir, ¿sí? Cirugía craniofacial en craneosinostosis que ya vieron, pero también hacemos cirugía craniofacial en neurotrauma y también en oncocirugía. Un poquito de la historia. Obviamente es una tarea difícil y como dice el doctor Fuente del Campo en una monografía que publicó en el 2004, donde dice una breve historia de la cirugía craniofacial a nivel mundial. Y en una de sus siglas hace mucho hincapié, tiene uno mucho el riesgo de omitir muchos datos, muchas fechas y muchos personajes fundamentales, pero me voy a permitir en audio del tiempo mencionar a estos 3 o 4 personajes. Paul Tessier, que nació cerca de París, y la primera presentación que hizo de sus investigaciones en cirugía craniofacial fue en un congreso en Roma en el año de 1967. Si ustedes tienen un poquito la curiosidad y se dan tiempo de leer la biografía de Paul Tessier, es una historia súper interesante. Él nació en 1912 y en esa Europa con las guerras mundiales y todo, fue prisionero de guerra de los alemanes y todo, y súper interesante. Si nosotros nos consideramos con ciertas limitaciones técnicas y anestésicas, imagínense más o menos en 1967 las limitaciones que se tenían entonces. No se conocían los aspectos hemodinámicos, no se conocían los conceptos de sangrado permitido o sangrado permisible, que ahora todos ustedes conocen, y un montón de limitaciones. Levanten la mano quienes nacieron antes del 67. 1, 2, 3, no sean tímidos, no importa. ¿Alguien que nació antes del 67? 2, 3. Wow. ¿Ahí hay alguien del 69? Del año, no se emocionen. Ok, entonces, imagínense, levanten la mano quienes conocieron las cánulas de Roche. Unas anaranjaditas y eso. 1, 2, 3. Bueno, la mayoría los vieron en internet y en Wikipedia, pero imagínense, al ser un avance frontoarbitrario en 1967, imagínense las dificultades técnicas, anestésicas y quirúrgicas, imagínense la incidencia de la morbimortalidad en esos años. En el 67, este señor que está aquí en segundo lugar, Ortino Monasterio, quien muchos de ustedes como yo, tuvieron la virtud y el privilegio de conocerle. Este señor fue a Roma, a un congreso que hubo en Roma de cirugía craniofacial, y ahí conoció a Paul Tessier. Y entonces este señor Paul Tessier, estos pacientes que nadie quería ver, estos pacientes de los síndromes que ya la doctora les mostró que nadie quería operar por la gran morbilidad, por la gran complejidad de lo que se le va a hacer. Unos tenían craneosinostosis, otros tenían fasciostenosis, otros tenían teleorbitismo, otros tenían retrusión del tercio medio facial con la correspondiente disminución de la vía aérea y con la correspondiente apnea del sueño, con la saturación, con retraso mental, con proptosis, con ulceraciones de la córnea, con pérdida de los globos oculares, muchas complicaciones, pero nadie los quería operar por la complejidad misma. Entonces, Ortiz Monasterio se hizo amigo de Paul Tessier, empezaron a investigar juntos y en 1980, junto con Fuente del Campo aquí en México, diseñaron una técnica que se llama avance en monobloque, que actualmente se utiliza a nivel mundial en este tipo de patologías. Más adelante
Joseph McCarthy vino con los conceptos. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar del método de Ilizarov, de elongación ósea, de distracción ósea que se utiliza en ortopedia con los fijadores externos? Levanten la mano. Ilizarov. 1, 2. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado, pero bueno, son tímidos y no pasa nada, ¿no? Paul Tessier, en París, que esas investigaciones las hizo en París y que su congreso lo hizo presentó su trabajo en Roma en el 67. Y luego Martín Monasterio, que insisto, mexicano, cirujano, que pena que ya se murió hace un par de años. Uno de sus residentes favoritos, que actualmente es jefe de cirugía plástica de Alejandro González, es el doctor Fuente del Campo, y ellos hicieron los primeros protocolos en el Hospital General de México y en el Hospital Infantil. Y luego, más tarde, siguiendo los métodos y técnicas de Ilizarov, vino los conceptos revolucionarios, en cierta forma, de la distracción ósea, cuya estadística mundial más grande, la casuística mundial más grande a nivel mundial, la tiene Fernando Molina, de Trabajos Hechos en Energía González, con el doctor Fuente del Campo, que actualmente es el jefe. Entonces, toda esta evolución es que, imagínense, yo les invito a pensar en cuáles eran las limitaciones técnicas en 1967, y luego en 1980, cuando se hizo el avance de monobloque, se hacían las osteotomías, y les voy a platicar una anécdota que tenemos en común con el doctor David García. Desde el punto de vista, y él muy respetable y creo que tiene razón, dice la cirugía en general, la cirugía plástica, es muy fácil. ¿Qué pasa si algo, por ejemplo, se cierran las suturas craneales y el cerebro sigue creciendo? Tienes un recipiente chiquito, ¿qué hay que hacer? Como le dijo la doctora, con lujo de detalles, pues se hacen unas osteotomías y se hace más grande el recipiente, de verdad. Si tenemos una órbita que se quedó pequeña por la fascioestenosis, ¿qué es lo que se hace? El párpado es incapaz de cubrir la córnea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que avanzar esa córnea a manera de telescopio, eso reborde orbitario, hay que avanzar la manera de telescopio para que el párpado sea suficiente y proteger esa córnea. Si nosotros tenemos una fascioestenosis que tiene retrusión del tercio medio facial y produce apnea del sueño, produce retención de CO2, produce baja saturación de oxígeno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que avanzar ese tercio medio facial para permitir la entrada libre del aire. Entonces se suena muy fácil, ¿no? Y realmente es muy fácil, es muy divertido, salvo ciertos detalles técnicos. Ya se hicieron las osteotomías con anestesias magistralmente manejadas por ustedes. Ya se avanzaron las órbitas, ya se descomprimió el cráneo, ya se avanzó el tercio medio facial. ¿Y ahora cómo lo detenemos? No se puede poner fijación rígida porque este niño tiene que seguir creciendo. En aquellos años, en el 67, se hacían las osteotomías y se mantenían, no existían placas y tornillos de titanio como ahora los conocemos, y menos aún de material de osteocintes de ácido poliláctico. Levanten la mano quienes conocen las placas y tornillos de ácido poliláctico absorbibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, muy bien, es un buen porcentaje. Entonces ahora tenemos todos esos avances. En aquel tiempo no se tenían placas y tornillos de titanio, no se tenían las placas de titanio. Entonces, ¿cómo se sostenían estos avances fronto-orbitarios? Se ponían injertos de hueso de la cresta ilíaca, se tomaban injertos de hueso de costilla y se mantenían por la obra de Dios ahí. Muchos de estos injertos se infectaban, muchos injertos de estos se absorbían y se retruía otra vez lo que se había avanzado. Más adelante, aquí tenemos esta imagen. Ya los síndromes que ya la doctora mencionó, que ya en obvio del tiempo no me voy a detener en esto. Más adelante vino el concepto de la elongación ósea. Pero lo que me quiero enfocar en este diálogo, quiero que sea un diálogo más que un Magister Dixie, es cuáles son los objetivos o cuáles son las indicaciones. No porque un pacientito tiene una órbita más pequeña o tiene una distopia orbitaria o tiene un poquito de plagiocefalia, vamos a someterlo a una cirugía mayor. Salvo que, indicación número 1, hipertensión endocraneal, con todo lo que ya te conocemos de cráneo hipertensivo, con todo el riesgo de retraso psicomotriz. Indicación número 2, exorbitismo. ¿Qué pasa con el exorbitismo? Ya lo decíamos, el párpado es incapaz de cubrir la córnea y entonces hay que avanzar al reborde de la órbita a manera de telescopio para que los párpados sean suficientes para proteger las córneas. Y la siguiente indicación estricta es la apnea del sueño. Pacientes que están desaturando y que hay que abrir esa vía del cerebro. Contesten.
Y el siguiente aspecto es el aspecto estético, ¿sí? Ya dijimos el aspecto estético. Entonces, los avances craneofaciales, ¿a quiénes vamos a invitar a la cirugía? Ya tenemos el paciente, ya lo tenemos estudiado, ya vemos si es sindrómico o no, ya vimos si tiene malformaciones asociadas, ya lo dijo la doctora, malformaciones cardiovasculares, malformaciones renales y de muchos otros tipos, como el labio paladar hendido. Vamos a los neurocirujanos, tiene que haber un equipo súper bien integrado, unos anestésicos como ustedes muy capacitados, un neurocirujano muy relacionado con el tema, que conozca bien el tema de la disección del lóbulo frontal y otras cosas. En el tema de la extrusión y de la proptosis, oftalmólogos también muy calificados, ortodoncistas, otorrinos, fisioterapeutas, psicólogos, todo un equipo de cirujanos y de fisioterapeutas súper bien integrados, y ortodoncia para más adelante mantener la relación oclusal y que estas cirugías sean más estables y con un buen resultado a largo plazo, y sobre todo anestesia. Estas en mayor o menor grado, y dependiendo de cada síndrome, se van a elegir el tipo de osteotomías. Y fíjense lo que se hacía en estos años, insisto, muy bien, se hacían los cortes, se avanzaba el cráneo, se avanzaban las órbitas, ya no tenía proptosis, ya no se podría usar la córnea, pero ¿cómo se mantenían estos avances óseos en su sitio? En aquel momento, si se fijan, los amarres eran con alambre, era una osteosíntesis muy inestable, y muchos de estos pacientes se retruían y muchos de estos se infectaban. Y la gran mayoría, y hay que mencionarlo, la gran mayoría de los estudios no lo mencionan, pero había una morbi-mortalidad arriba del 50%. De hecho, Paul Tessier tuvo varios procesos médico-legales en Francia por la alta morbi-mortalidad. Más adelante, como ya les mencioné, apareció el tema de la elongación ósea con los métodos de Lizarov. Los primeros trabajos de eso lo presentó Joseph McCarthy en Nueva York. Y de ahí se vino un boom a nivel mundial, y la casuística, insisto, de elongación ósea, hablando de microsomía mifacial, en elongación de mandíbula, está Energía González con Fernando Molina. Esa es la tomografía tridimensional preoperatoria, y esa es la tomografía tridimensional postoperatoria en un paciente con elongación ósea. Entonces, ya no se hacen aquellas osteotomías, sí se hacen las osteotomías, pero en lugar de poner placas y tornillos de ácido poliurético o de titanio, ahora se utiliza el tema de la elongación ósea, con unos distractores óseos internos, cuyo elongador está en la parte externa. Labor mortalidad. ¿Cuáles son las principales causas de complicación en estas cirugías? En primer lugar, si no se tiene el conocimiento de la gravedad y la complejidad de estas cirugías, es muy fácil que se nos vaya de la mano. Son niños muy pequeñitos, muy fácilmente se nos puede exceder el sangrado permisible. En segundo lugar, la gran mayoría de estos pacientes tienen complicaciones por el edema cerebral. Si no controlamos, me imagino que lo va a decir la otra, con mucho cuidado, manejados con mannitol, manejados con otros procedimientos para evitar el edema cerebral, podemos tener problemas. Otra complicación sería la infección. Y luego las secuelas, como alteraciones, ya les decíamos, un cráneo hipertensivo, crónico, mal manejado, que produce atrofia del nervio óptico, degeneración macular y otras complicaciones. Volvemos a la historia. ¿Qué es lo que hacía Paul Tessier en aquel tiempo? De manera heroica. Hay una anécdota muy interesante que dice, como él no estudió en París, estudió en un lugar de París, en un lugar que se llama Nantes, cerca de París, entonces no podía entrar a las salas de disección de París porque eran igual que ahora muy celosos. Entonces él tenía que viajar en la madrugada, hacer las disecciones en la noche en su escuela de medicina en Nantes y regresar ahora sí que a la guardia a las 7 de la mañana en el hospital de París. Y en aquellos años él diseñó diferentes osteotomías, Tessier 1, Tessier 2, Tessier 3, hasta que vino Tim Monasterio, insisto, con Fuente del Campo en 1980, y luego el avance en monobloque, y luego Joseph McCarthy, a principios de los 90 con Fernando Molina con la mayor casuística. Y luego, al final de cuentas, con placas, sin placas, con placas de ácido poliático, con elongación, seguimos teniendo las mismas complicaciones. Choque hipovolémico, edema cerebral, infección y secuelas. Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Dónde estamos parados? Tenemos que estar muy abiertos a todas las innovaciones. ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos minimizar el daño? ¿Cómo podemos minimizar el edema cerebral? ¿Cómo podemos manejar el transoperatorio, el proceso anestésico quirúrgico?
Ellos, Poltesí y Ortiz Monasterio, no tenían placas tridimensionales como las tenemos ahora. Entonces tenemos que estar muy puntuales, conocer bien el problema, conocer bien la fisiopatología, es tener en cuenta que son pacientes de alto riesgo, que son pacientes de poco peso, con poco sangrado permisible. Entonces dice, piensa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar soluciones y tenemos que ser mucho más proactivos, ¿sí? En lugar de darles pescado, enseñarles a pescar. Piensa, ¿qué tenemos? Ahora en las actualidades, sí, ¿qué es lo que viene en este nuevo siglo? Ahora utilizamos tomografías tridimensionales con neuronavegación y cirugía asistida por computadoras. ¿Alguien ha utilizado o alguien ha estado presente en una cirugía con el uso de neuronavegador? Levante la mano. Muy bien. ¿Alguien ha visto reconstrucciones craneales por estereolitografía? Es una cosa muy, muy interesante. Se hace la tomografía tridimensional, en base a la tomografía tridimensional se hacen los modelos ex profeso y se colocan los pacientes para reconstrucción craneal por otros factores, por resecciones tumorales o por trauma, y se colocan los implantes ya prefabricados. Cirugía endoscópica, ¿alguien ha visto cirugía endoscópica craneofacial? Ahí tengo un foco ahí que dice que sí. Y luego, para minimizar el daño en el posoperatorio con medicina hiperbárica, ¿alguien ha visto pacientes con edema cerebral manejados en cámara hiperbárica? Sí, con resultados increíbles, ¿eh? Yo mismo lo reconozco. Cirugía robótica, ¿alguien hizo procedimientos de cirugía robótica? Actualmente se utiliza para urología, para gineco, en cirugía general en el tema de las hernias, pero poco en cirugía craneofacial. Pero cada vez más, de hecho estamos en ese camino, ¿sí? ¿Y qué es lo que sigue? Planificación digital, ¿sí? Proyecciones, predicciones digitales de lo que queremos lograr, ingeniería genética en algún momento, así como las células madre se van a encontrar los factores. ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que acelera más bien en el caso de las craneosinostosis? ¿Qué es lo que le acelera la función prematura de estos huesos? O de otras malformaciones, ¿qué es lo que detiene la fusión de los segmentos embrionarios en el caso del labio paladar hendido y otras fisuras craneofaciales? ¿Qué son los factores? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores nutricionales, pero realmente, ¿qué es el factor? Y si por ingeniería genética podemos evitar esas, como de manera preventiva, luego llevar a pacientes a estas cirugías tan complejas y de alta mortalidad, ¿por qué no se pueden prevenir? No sabemos todavía. Otra gran vertiente, y les invito a pensar en esto, células madre con lipotransferencia. Se supone que la grasa que solíamos tirar de las liposucciones tiene más cantidad de células madre que la propia médula ósea. Les quiero mostrar algunos casos. Esta es una niña de Binder. ¿Se fijan? Todas estas técnicas que les platicamos, de abordajes endoscópicos, de abordajes superiósticos, los utilizamos en otros casos, ya hablando de cirugía estética. Las planificaciones digitales y las predicciones digitales, las tomografías, tanto bidimensionales como tridimensionales, es el pre y el posoperatorio de una paciente con síndrome de Binder. Todas estas cirugías se hacen con las mismas técnicas y el mismo enfoque cuidadoso de lo que hacemos en la cirugía craneofacial. Esta paciente, si se fijan, alguien ha visto pacientes de Parry-Romberg, aquí tenemos una paciente muy grave, y en la que estamos gradualmente haciendo lipotransferencias con resultados medianos. Todavía no sabemos realmente la causa, todavía no sabemos realmente la solución, pero estamos en ese camino. Les quiero dejar, ahora sí están los dados en el aire, y les quiero dejar esa posibilidad de que tenemos que tener la mente abierta y tenemos que tener la apertura para saber que esto es algo dinámico, que esto es algo que va cambiando, y con la colaboración, o sea, y platicamos mucho con el doctor García, la relación cirujano-anestesia son como un matrimonio, ¿no? Hay matrimonios buenos, hay matrimonios buenos, hay acuerdos, hay desacuerdos, pero siempre tenemos que ir juntos en el mismo canal para obtener mejores resultados, ¿sí? Me imagino que las preguntas van a ser al final, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por ser.